Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único programa en el que siempre estamos con las zapatillas listas. Mi nombre es Santiago Carranza Vélez y estoy aquí con Patricio Crate y con Christian Hopkins. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Santiago, hola Patricio, ¿qué tal público? Queríamos empezar hoy agradeciendo al público que nos vio en nuestro estreno. Este es nuestro segundo programa. De verdad que ha sido un recibimiento muy cálido para hacer el primer programa. He recibido mensajes que me han reconfortado mucho. Personas que no sabía que tenían tanto interés por la política me han escrito y me han dicho que sigamos así, dándole duro a esos rojetes. De verdad que vamos a seguir así que sigan viéndonos. Es un gusto también que nuevas generaciones nos vean. He recibido comentarios de gente menor de 20, 21, incluso 19 años y eso me parece formidable. Sí, la verdad que ha sido bastante cálido, como comentaban, y por eso hoy día hemos decidido un tema casi igual de controversial que la vez pasada. El capítulo de hoy se llama El cuco de la ultraderecha, los fachos y la DBA. ¿A qué se refieren? A muchas etiquetas peyorativas que vemos todo el tiempo en redes sociales e incluso en la gran prensa, ¿no? Claro, es normal que se utilice la palabra ultraderecha para referirse a cualquier partido distinto a la centroderecha o al consenso normal que existe dentro del espectro político. Entonces aparece cualquier opción distinta a lo que le gusta al centro moderado y ya de frente son fascistas, derecha bruta chorada, ultraderecha, extrema derecha, etcétera. Claro, aglomeran todo en una sola etiqueta, ¿no? Básicamente eso es lo que hacen, ¿no? Realmente increíble. Miren, veamos este videomontaje antes de entrar en Honduras. Avanza la ultraderecha con una primera victoria. ¿Cómo debe interpretarse este caso concreto? La llegada al poder de la extrema derecha. La ultraderecha de Alternativa para Alemania está alcanzando cargos públicos a través de elecciones democráticas. Giorgia Meloni, 46 años, política, periodista, el líder de Fratelli d'Italia, un partido de extrema derecha que ganó las elecciones de octubre del año pasado y desde entonces esta mujer es primera ministra de Italia. ¿Qué tan preocupados están los inmigrantes y las minorías que viven en las regiones dominadas por la ultraderecha en Alemania? Bienvenidos a este especial sobre la extrema derecha en Brasil. Yo soy Alba Santana y les voy a acompañar en este análisis sobre cómo el país pasó de un gobierno de izquierdas o progresista a uno de ultraderecha. La candidata de Agrupación Nacional ha cosechado en su tercer intento su mejor resultado y ha reactivado la alerta sobre el avance implacable de la ultraderecha en Europa. Si te preguntas por qué la extrema derecha ha tomado fuerza en Francia. La ultraderecha internacional, que en estos momentos es una amenaza para la democracia en América Latina y en Europa. Los chilenos han dejado en manos de la extrema derecha la llave que marcará el rumbo de la nueva Constitución. Es una paradoja porque esta fuerza política estuvo en contra del proceso y defendió la Carta Magna heredada desde la dictadura. Este videomontaje creo que demuestra bastante bien qué es lo que queremos plantear hoy día, ¿no? Básicamente vemos cómo en noticieros, porque todos los videos que hemos visto en este videomontaje son de noticieros, se habla tan ligeramente de ultraderecha, extrema derecha, y son partidos que todos juegan el juego democrático, todos participan en elecciones y todos respetan o tienen este principio de republicano. Entonces, ¿por qué se les califica como ultras? ¿O cuál es la necesidad de calificarlos como ultras? Además, Cristian, es bien gracioso porque yo nunca he visto que digan extrema izquierda o ultra izquierda, ¿no? Siempre el peyorativo de extremista va para la derecha, ¿no? Es muy poco probable yo ver un programa noticioso, digamos, europeo que, digamos, se refiera, por ejemplo, a Podemos en su momento como la extrema izquierda, ¿no? Claro. Ya que hablaron de Podemos, tengo un tuit que quiero pasarles sobre la secretaria de prensa del Podemos en España, que es antológico, lo terminó borrando, ¿no? Se trata de Laura Arroyo, que es una periodista izquierdista peruana que ahora trabaja con Podemos en España. Lo voy a leer, ¿no? Me sumo a la moda de contar anécdotas con los fascistas, pero no para distinguir a nadie porque hartita me tienen. Una mañana subí a un ascensor en el Congreso para ir hacia la planta en que trabajo. Entraron Espinosa de los Monteros, Abascal, Smith y un técnico de Vox. Vale recargar que a quienes están nombrando son los líderes más importantes de Vox. Continúo leyendo. Iban conversando, sonrientes, una mañana de trabajo normal en Fachilandia. Fachilandia. Se callaron al verme.
Cubrí por inercia la credencial que decía Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos y empecé a temblar. Temblé las 3 plantas que el ascensor debía subir para poder bajarme. Temblé porque estar encerrada con quienes me violentan a diario por ser mujer, migrante, racializada y de izquierdas. Temblé porque mi cuerpo reconoció el riesgo, porque todos representan lo mismo, porque nos miran exactamente igual, porque nos violentan a diario de la misma manera. A ver, ¿dónde está la otra imagen? Un segundo. Llegué a la 3ª planta, salí corriendo. Decidí en ese momento que nunca más me quedaría en un ascensor si uno de ellos subía. El cuerpo a veces analiza mejor que la cabeza y reconoce la amenaza sin distinciones. Pero, Santiago, esta mujer ha subido al ascensor con miembros del Congreso o con el Al-Qaeda. Sí, literalmente. O sea, imagínate si a bajar le pedía la hora, a la mujer le da un infarto, ¿Qué ¿no? está pasando por su mente? Encima oculta su credencial como si fuera una etiqueta en la Segunda Guerra de... Rebobinemos un poquito, ¿no? Esta señora muy de izquierdas que trabaja en Unidas Podemos sube al ascensor con líderes de la derecha española del partido Vox y siente que la van a racializar, que la violentar. van a violentar, ¿no? Simplemente porque está en un ascensor dentro de su centro de trabajo subiendo. Solo para aclarar, ¿alguna de estas personas tiene algún antecedente penal de algún tipo? Nada. Si no, no serían líderes partidarios en España, ¿no? O sea, Claro. Ningún tipo de denuncia, nada. Es simplemente la utilización de cierta estigmatización sobre determinados partidos políticos que le dicen xenófobos, machistas, homófobos, etcétera, etcétera, cuando no lo son. Y lo llevan a un punto en el que se están muriendo de miedo por subir 3 pisos en un ascensor, ¿no? Bueno, con razón borró el tuit, ¿no? Porque realmente es vergonzoso. Entonces esta persona tiene una especie de esquizofrenia o paranoia al respecto. No, ahí te das cuenta lo enfermizas que pueden ser las ideas progresistas, ¿no? Que pueden llegar a cambiar... Están haciendo daño. Pueden llegar a cambiar la percepción sobre un ser humano normal y a tenerles pavor o a decir esto con claras intenciones también de estigmatización, porque ¿qué es eso de fachilandia? ¿Qué es eso de fachilandia? O de fascismo, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, hasta lo podría entender si se hubiera subido con 3 barristas, no sé, del Español, siendo ella del Barcelona, pero no lo entiendo, de verdad. Claro, literal, que son ISIS, ¿no? Claro, como tú decías. Si fueran del Al-Qaeda. Como si fueran del Estado Islámico. Bueno, este tema de la estigmatización y este tema del término peyorativo facha, ultra, que se dice todo el tiempo en Europa y en Occidente en general, ¿tiene equivalentes en Perú? Sí, yo creería que sí, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla mucho de la DBA, ¿no? Claro, la derecha bruta y achorada. Sí. O también, por ejemplo, del fujimontesinismo, ¿no? Claro, cada vez le agregan más cosas. Ahora también es el fujicerronismo. Claro, es siempre con Fuji, ¿no? O sea, es todo lo malo, pero antes Fuji. Antes, ¿no? Antes de la caída del APRA era el aprofujimontesinismo también. Y ahora es el fujidinismo o el fujicerrorismo. Claro. Cerronismo, ¿no? Todo es Fuji, ¿no? Sí, pues. Todo el que no piensa es Fuji o es derecha bruta y achorada. Aquí el Fuji funciona como el facho en España, por ejemplo, ¿no? Claro. Es un poco eso, ¿no? No, pero también te dicen facho. A mí cuando claro. me agarran en redes sociales me dicen fascista, ¿no? Pues esos son los de la Bajada Alta, los de Miraflores. Ellos te dicen facho. Pero en general le meten su Fuji con algo. Claro. Ya alguna variedad regional, ahí fujiacuñista, no sé. Fujiacuñista. Aquí el tema de fondo, como mencionaba Pato hace un rato, es que hay una ultra izquierda clara. En el Perú no se puede negar que han habido grupos terroristas y grupos que están por encima de los cánones democráticos. Y en la derecha no hay. Hay gente de derecha más dura, hay gente de derecha más suave, ¿no? Con diferentes estilos de liderazgo y distintas ideologías dentro de la derecha, pero no hay un grupo violentista de la derecha que haya decidido el genocidio como sendero luminoso, como modus operandi, ¿no? Sin embargo, les encanta establecer falsas equivalencias, ¿no? Y creo que la más clara es la del grupo La Resistencia. Y antes de entrar a hablar sobre la resistencia, quiero ver este videíto que ilustra quiénes son. ¿Por qué no salieron cuando agarraron a patadas a Luis Alba Castro en las afueras de la Embajada de Uruguay? Y uno de los agresores, Alexander Peña Bocher, pertenece a la ONG Filoterruca y IL. Ahí no les pasa nada. ¿Dónde estaban esas ONG caviares? Richard Muro. Cuando agredieron a Richard Muro con armas contundentes en la cabeza buscando matarlo. ¿Qué es la resistencia? Yo voy a dar mi opinión, ¿ya? Que es que en verdad es un grupo de alrededor de
40, 60 loquitos que se subdividen y van a generar disturbios, la verdad que a veces un poco feos, en ciertas presentaciones de libros, en ciertos lugares, pero no son el resurgimiento de la ultraderecha en el Perú, no tienen mayor capacidad de convocatoria, ¿no? Para mí son un grupo de revoltosos de mal gusto. Eso de tirar bolsas de caca, ni siquiera sé si es cierto si lo han hecho, pero si es cierto, si fuera cierto, me parece de muy mal gusto. Ni siquiera sé si tienen ideología política. Las veces que he escuchado a Mael o esas veces que entrevistan a la gente que está ahí en la calle con letreros, no escucho ninguna clara ideología o propuesta política. Entonces, ¿qué son? Son un grupo de revoltosos. Tampoco, ni siquiera son un grupo armado, ni nada por el estilo. Entonces, eso de querer hacer una equivalencia entre el terrorismo y la resistencia, o las fuerzas paramilitares de los fascistas y la resistencia, es absolutamente absurdo. Como tú mismo has dicho, Cristian, no tienen, digamos, armas, ¿no? O sea, no son grupos armados, ¿no? Como si lo fue Sendero Luminoso y como hoy en día en el Brain, por ejemplo, existen grupos armados, operando, ¿no? De hecho, por ejemplo, grupos armados de verdad fue lo que pasó hace poco en Ecuador, ¿no? O sea, un sicariato, un sicario, perdón, atentó la vida de un candidato, lo presidencial. Asesinó, lo asesinó, digamos. Y, o sea, eso pasa y eso es algo totalmente distinto, claro, ¿no? Y encima han matado ahora al asesino, en plena fiscalía. Claro. O sea, ahí vemos que, digamos, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es, como tú dices, tirar excremento y otra cosa es agarrar un fusil, ¿no? El tema con la resistencia es que los personajes mediáticos o políticos que tienen un juego que termina siendo funcional a Sendero Luminoso, necesitan crear un chivo expiatorio o un sistema de falsa equivalencia para decir que la derecha también tienen un equivalente, ¿no? Que yo sepa, la resistencia jamás ha hecho un genocidio, ¿no? Pero claro, sirve discursivamente para engañar incautos o simplemente para tener algo que decir, ¿no? Es un gran muñeco la resistencia, ¿no? Son 40 tipos que tienen menos personas y ejercen menos violencia que las barras de los equipos. Claro, y lo pintan como si fuesen el resurgimiento del fascismo en el Perú, ¿no? Y no tienen impacto, o sea, el mayor impacto que tienen es el que le da Gorriti, Rosa María Palacios y estos mismos medios cuando les traen las cámaras y los ponen a hablar. Hasta los pavean un poco también, ¿no? O sea, sí. Es que miren el video que hemos puesto. No, pues, sí, claro. O sea, no son nadie relevante en verdad. Parece la pandilla de Garfield. Claro. Pero el tema es el sistema de falsas equivalencias, ¿no? Por ejemplo, te dicen que Víctor Orbán, que es un líder bastante fuerte e incluso criticable en Hungría, es la ultraderecha y lo quieren equiparar con las ultraizquierdas como Corea del Norte. Pero yo le hago una pregunta a las personas que dicen esto. ¿Dónde prefieren vivir? ¿En Hungría? ¿En Corea del Norte? ¿En Cuba? No hay una equivalencia entre lo más duro de la derecha y lo más duro de la izquierda, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Incluso otro nivel de falsa equivalencia que yo me he percatado es que un mismo noticiero europeo generalmente te puede decir que Marine Le Pen y que Orbán son ultraderecha. Cuando tú comparas los planes económicos o incluso los planes sociales de tanto de Le Pen como de Orbán y tienen en el 80% discrepancias. Entonces, ¿de qué ultraderecha estamos hablando? ¿De la de Francia o de la de Hungría? Es porque no les gusta, pero simplemente los dos están en contra del establishment o el status quo de sus países. A diferencia, por ejemplo, del marxismo, ¿no? Que sí es una doctrina, ¿no? Internacional y que incluso. Tú ves que sí se parece bastante. Corea del Norte con Cuba, con Venezuela, porque sí hay una doctrina, ¿no? Mientras que, claro, aquí son simplemente partidos de derecha, cada uno, digamos... Con su particularidad nacional, ¿no? Claro, exacto. Pero no pretenden la misma meta, ¿no? O sea, ahí, como dicen, es un salto lógico enorme. O sea, tal vez lo único que tienen en común es que están en contra de la Unión Europea en sus respectivos países. Claro, tienen un euroescepticismo, ¿no? Que puede ser criticable, pero también tiene asidero, porque la Unión Europea tampoco es que sea... la panacea, ¿no? La panacea, ¿no? Yo creo que es hasta democrático criticarla, ¿no? O sea, creo que cualquier discrepancia es y completamente... Hay países que no están en la Unión Europea y no por eso los vuelve fascistas o extrema derecha. O sea, si eres europeo es un tema lo suficientemente importante como para discutirlo. No debe ser un debate zanjado jamás. Claro. Mira, quiero poner un video de alguien de ultra izquierda y creo que nadie me puede cuestionar eso.
Un convencido de la izquierda. Claro, en el que se ve bastante bien cómo es que a un presidente completamente democrático le dice fascista y a un dictador de los peores de la historia de la humanidad le dice es como un padre para mí. Veamos el siguiente video. Adelante. Y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte porque vengo a invitarte a nuestro club. Y yo oyéndolo. Venezuela, Chávez, tiene petróleo. Venezuela puede ir al primer mundo. Basta que tú decidas, tienes un fuerte apoyo popular, político. Bueno, acabamos de ganar las segundas elecciones y la constituyente y aprobar la nueva constitución con más de 60% de apoyo popular. En fin, él venía a invitarme de parte del club. Pero que yo tenía que dejar las relaciones con Cuba, que no era buena esa amistad mía con Fidel. Para mí Fidel, hoy lo digo sin rubores, para mí Fidel es un padre. Un padre. Creo que el padre de los revolucionarios, de nosotros los revolucionarios de América Latina. Y un ejemplo de dignidad. Bueno, Hugo Chávez Frías dice que Aznar, el expresidente de España, el Partido Popular, que es un partido de centro derecha, que fue un gobierno completamente democrático, que el día que perdió la elección se fue y que ganó tanto minorías y hizo tanto supermayorías, es fascista, o sea, haciendo una equiparación entre Aznar y el Partido Popular de España y Mussolini. Y dice que Fidel Castro es un padre para él. Yo creo que ahí se ve el doble rasero y la falsa equivalencia, ¿no? Es un tremendo bolchevique, la verdad. Mira, yo lo que creo es que en lo único que ha, digamos, acertado es que en Fidel Castro es su padre. Porque realmente es su padre ideológico, ¿no? Pero, digamos, decir, o sea, pero... A ver, el fascismo es un sistema autoritario, digamos, militarizado, ¿no? El hombre está participando democráticamente. No tiene nada que ver. Y por otro lado, a ver, Cuba, Fidel Castro ha sido la dictadura más grande de América Latina. ¿Cuánto tiempo ha estado Fidel Castro en el poder? Desde el 59. Toda su vida, hasta que murió. O sea, eso es una dictadura. O sea, eso es, y hoy en día siguen igual la familia metida ahí. Bueno. Todo lo que ha robado, todo lo que ha impedido que ese país genere. ¿No? Era un país rico. Es una cárcel en medio del Caribe, ¿no? La gente se iba en balsas a Estados Unidos. O sea, no se va, claro. Bueno, cuando tu padre está viejo y pasa miserias, tú le das plata. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez con Fidel Castro. Claro. Exacto. Pero eso sí es un padre, es como un padre para él. Igual siento que estamos un poco en el aire, ¿no? Estamos un poco denunciando que cómo es que se usan esos términos peyorativos para estigmatizar a la derecha. Pero hablemos un poco de qué es la derecha para ustedes. Bueno. Que digámosle al público, quizá alguien no sabe, quizá es simplemente términos vacíos que escuchan todo el día en la política. Pero ¿qué es la derecha, Patricio? Bueno, para mí la derecha es más que un contenido ideológico, un contenedor de ciertas ideologías que tienen cierto parecido entre ellas, ¿no? Yo consideraría que el parecido está en, por ejemplo, a nivel económico hay una inclinación más por el liberalismo, en el sentido de libertad de mercado, propiedad privada. En el ámbito más social y cultural hay un apego al conservadurismo, es decir, más a la tradición judeo-cristiana. Y en el tema de seguridad hay un apego a las fuerzas del orden, ¿no? A, digamos, respetar a la policía, respetar a las Fuerzas Armadas para que nos protejan y sustenten pues nuestra seguridad, ya sea con el foráneo o con los mismos criminales de dentro, ¿no? Bueno, para mí la derecha está vinculada con la ortodoxia. En el eje social, la ortodoxia normalmente tiene que ver con el conservadurismo, pero eso ya va a depender de sociedad en sociedad. Y en el eje económico, la ortodoxia económica es normalmente la vinculada con la economía, no los experimentos económicos, sino la economía más académica, más salida de universidades, que la que se saca un filósofo del sombrero, por no decir Marx. En fin. Bueno, mira, yo creo que todo lo que menciona es cierto, pero
también hay tema de por qué, no sé, por ejemplo, los monarquistas en el siglo XVIII en Francia son de derecha y PPK también es de derecha, creo que no se parecen mucho, ¿no? Claro. Entonces, en ciencia política creo que se ha llegado básicamente a un consenso en que la definición del libro Derecha e Izquierda de Norberto Bobbio es la que te da, ¿no? Dice que la derecha y la izquierda se diferencian sobre su ideal sobre la igualdad social. Para la izquierda, el Estado debe igualar a la sociedad. Para la derecha, no. La derecha quizá cree que tiene que haber unos mínimos, un Estado subsidiario o un Estado, algunos hasta narco, pero sobre todo lo que pesa es la meritocracia en los sistemas de derecha. Si un monarquista y a la vez un centroderechista pueden tener, coincidencias en torno a ese punto, ¿no? Pero también hay varios tipos de derecha, ¿no? Todo el día escuchamos liberalismo, libertarismo, conservadurismo, neoliberalismo, la alt-right, ¿no? Quizá podemos discutir un poco de eso, ¿no? Claro, sí. Patricio, ¿a ti qué te gusta tanto el liberalismo? ¿Por qué no nos explicas un poco ese concepto? Y las subdivisiones dentro del mismo Claro, liberalismo. ya ustedes me dicen si es facho o no es facho, ¿no? Porque generalmente... No, todos son también, fachos. todos son fachos. Todos los que hemos mencionado, todos son fachos. todos Entonces, van a ser fachos. Ya, ok, están dentro del... Por último, grupo. ultra, como... Bueno, claro, el liberalismo yo creo que es la vertiente dentro de la derecha, ¿no? Que hace hincapié en el individualismo, ¿no? En la persona como el núcleo central de la sociedad y que, bueno, respeta mucho la propiedad privada y el libre mercado, ¿no? Dentro de ellas hay divisiones, hay diferentes escuelas, como ustedes saben. Por ejemplo, están los, digamos, más radicales en el tema del mercado, que es la escuela austriaca, ¿no? Donde puedes encontrar incluso anarcocapitalistas, ¿no? Gente que no cree en el Estado. Ahí podríamos meter, no como anarquista, pero sí como un seguidor de la escuela austriaca, a Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Claro, el actual candidato presidencial de Argentina. Hoy día son las PASO, las primarias en Argentina. Vamos a ver cómo queda. Tenemos que estar atentos a eso. Sí, sí, sí. Interesante. ¿Qué otras escuelas hay de liberalismo? ¿Qué otros? Por ejemplo, está la escuela de Chicago, ¿no? Que con Milton Friedman ayudó mucho a la restauración de Chile, ¿no? Claro, los monetaristas. Y los objetivistas, Ayn Rand. Claro, también están los objetivistas de Ayn Rand. ¿Y el conservadurismo, Cristian? Bueno, el conservadurismo, más que una ideología política o un pensamiento político, es un pensamiento humano, una forma de ver el mundo que tiene una consecuencia política. El ser humano vive en sociedad y eso obviamente tiene un impacto político. Y es, como lo decía Roger Scruton, una actitud. Entonces, el conservador busca mantener las cosas que funcionan en la sociedad, mantener las cosas que funcionan del ser humano y mantener las cosas que funcionan en la cultura y evitar que el cambio por cambiar se las lleve o las destruya. Entonces, cuando eso se manifiesta a nivel político, es que empiezan a ocurrir políticas o, digamos, ideas conservadoras en el pensamiento político. Hay una frase, creo que de Scruton, que es el conservadurismo se basa en que aquello que es bueno es muy difícil de crear, pero al mismo tiempo muy fácil de destruir. Sí, así claro, es. Y el padre, digamos, ideológico de Scruton, que es Michael Oakeshott, habla de que uno es conservador, no piensa como conservador. Claro, por default del ser humano vendría a ser conservador. Es un estilo de vida ser conservador, no es un corpus doctrinario aplicable en todas las sociedades, claro, como quizás el liberalismo contemporáneo, que te dice libre mercado, etcétera, etcétera, o el marxismo que te dice expropiación de medios de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Ser conservador es como un estilo de hacer política dentro de determinados sistemas políticos, ¿no? Yo creo que además hay muchos más tipos de derecha, ¿no? Está la centro derecha tecnocrática, ¿no? Que es un tipo de derecha que cree que todas las políticas públicas deben basarse en evidencia, ¿no? Claro, es algo que hemos vivido mucho acá, ¿no? En Perú. Claro, el PPCausismo es como el proyecto de la derecha tecnocrática, ¿no? De la derecha empresarial. Tienes otros tipos de derecha más hardcore también, ¿no? Porque también hay ultraderechas como el falangismo, ¿no? El franquismo, ¿no? Pero la derecha monárquica. Los monarquistas, ¿no? Eso vendría a ser lo que es la verdadera ultraderecha, ¿no? Que yo le diría más que nada
no sé, derecha radical tal vez, ¿no? Sí, Creo que pero usar digamos... el término ultra... Una derecha más tradicionalista, en verdad, ¿no? Porque Claro, el finalmente tradicionalismo. viene desde antes de la concepción de nación, incluso, ¿no? Pero a lo que voy es que, evidentemente, no sé, pues el Partido Conservador Inglés, con Boris Johnson, al que le dicen facha, está a varios kilómetros de distancia que la falange española de la Junta. Claro, es muy curioso que a Boris Johnson le hayan dicho el Trump británico cuando el Partido Conservador solo le queda de nombre conservador. O sea, si tú lees su plan programático de gobierno, era más parecido al Partido Demócrata estadounidense. Ahora, también yo creo que ahí se habla también ahora mucho, o por lo menos de la década de los 90s, del neoliberalismo, ¿no? Que también se ha vuelto una suerte de cuco, ¿no? Bueno, ese es otro sistema de estigmatización, porque como tú acabas de decir, en el liberalismo mismo hay un montón de escuelas, ¿no? Tienes de nuevo a los anarcos, a Chicago, a Austria, Claro, a Ayn Rand con el objetivismo, y a todos estos sistemas filosóficos o económicos realmente distintos le llaman como uno mismo en el tema del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es como un muñeco de paja, una forma peyorativa como la cual han llamado, por un lado, algunos monetaristas, por otro lado, incluso a algunos gobiernos que tomaron a medias las recomendaciones del consenso de Washington. Se puso muy de moda en la época de los 90. ¿no? Claro, con Thatcher, con Reagan, Sí. etcétera. Pero bueno, hemos preparado un videomontaje, ¿no? Que creo que es bastante gráfico de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Por favor, pasen el video que hemos preparado. Ahí está. La historia no contada. You all, and he said that to us, you all shall help me build up my empire to be a good empire with happy people who are thinking and promising to be good people. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Quiero decir, en Valencia, que envidio vuestro orgullo, la identidad que sentís, el amor simultáneo, sin contradicciones, por vuestra patria chica, Valencia, y por vuestra patria grande, España. Pero aquí estáis amenazados por el pancatalanismo, regado de manera corrupta por otras regiones que malversan caudales públicos para invadir otras partes de España, mientras los políticos de la nación han mirado para otro lado durante 40 años y habéis tenido que soportar cómo venían aquí a perseguir vuestras dos lenguas, el valenciano y el español, para introducir una lengua extraña a la que también queremos, pero que es de otra región española. Bueno, yo creo que eso exhibe cuál es la diferencia entre lo que es el fascismo y lo que es una derecha conservadora normal, ¿no? O sea, mítines de masas, corporativismo, culto al líder sobre todas las cosas, paramilitarismo. O sea, el fascismo fue un momento en la historia bien particular. O sea, en un lado tú ves a Abascal como una persona normal, caminando entre la gente, vestido con ropa normal. En otro lado ves a Hitler vestido con un uniforme, con miles de personas uniformados, marchando, dando un discurso completamente... Incluso a nivel de los símbolos, ¿no? Claro. Tú ves el símbolo nazi, es un símbolo fuerte que, digamos, tú lo ves y, digamos, te produce hasta miedo, temor, ¿no? Incertidumbre de lo que va a pasar. En Vox tú te das cuenta que es un partido político, como los demás que están jugando. El color de Vox es el mismo que el de Susana Villarán. Claro, es verdecito, el ¿no? tema del líder inalcanzable, cómo la gente va a verlo a Hitler y no lo puede tocar, y a Abascal todo el mundo lo está tocando, lo está abrazando como si fuera cualquier persona, uno más. Una derecha conservadora nacionalista con el fascismo. Les planteo la siguiente pregunta. ¿El fascismo es realmente de derecha? Es un buen debate, yo creo. Yo me inclinaría por decir de que no lo es, ¿no? Porque ellos mismos incluso se consideran como tercera posición, ¿no? Y dentro de sus mismos cuerpos ideológicos, ellos rechazan ser tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y creo yo que, digamos, en la definición que tú dices, Santiago, en el tema de la meritocracia y el igualitarismo, yo creo que el fascismo coquetea con ambas, ¿no? Porque, digamos, es colectivista en temas raciales, muy fuerte, tanto así que purga, por ejemplo, a los semitas, pero en otras cosas trata de alguna forma, en sus regímenes corporativistas,
de seguir ciertas pautas meritocráticas. Entonces, yo la verdad no lo considero de derecha y no creo que sea derecha en sí. Es difícil de catalogar porque, al menos en lo social, sí rescata algunas cosas de al menos la derecha de su época. Una derecha más conservadora. En esa época se consideraba a los liberales un poco de izquierda, no tanto de derecha. Pero en lo económico no se puede considerar de derecha, porque si bien tenían una propiedad privada nominal, al final todo estaba en último término controlada por el Estado. Entonces, no, por ahí no va de derecha de ninguna manera. Yo tengo un comentario más que sobre el fascismo, sobre el nazismo, ¿no? Friedrich von Hayek, que es uno de los teóricos del liberalismo más importantes del siglo pasado y probablemente de la historia. Premio Nobel. Claro, en un capítulo de Camino de Servidumbre, que es un libro que le recomiendo a todos, claro, se llaman las raíces socialistas del nazismo, ¿no? En el que él explica que el nazismo es una combinación entre el socialismo alemán con el belicismo prusiano y con el racismo, ¿no? Claro. Entonces son estos tres ingredientes, ¿no? Tienes el imperialismo prusiano, el socialismo en cuanto a política pública y el racismo que llevó un genocidio ya como un elemento particular. Entonces, desde este punto de vista, al menos desde el punto de vista doctrinario y teórico, el nazismo estaría más cerca a lo que es una izquierda. Sin embargo, es un proceso muy único en la historia. Muy sui generis, claro, que muy nació sui en esa generis, época y desapareció. ¿no? Igual yo quisiera también decir que, por ejemplo, en el tema del fascismo, cuando tú lees la doctrina fascista de Mussolini, él expresamente dice que él perteneció a las juventudes marxistas y que se dio cuenta de que el internacional socialismo no era lo indicado, sino el socialismo nacional, ¿no? Entonces ahí también te das cuenta un poco de lo que dijo Santiago. Es que como tú decías al comienzo, ellos se consideraban de una tercera posición. Claro. Y es muy probable que todos estos movimientos, porque no solo es la Alemania nazi y la Italia fascista de esa época, sino también hay un movimiento en Rumania, en Checoslovaquia, incluso en Noruega, en la Francia de Vichy, había incluso un partido de Oswald Mosley en el Reino Unido, que al final todos desaparecen después de la Segunda Guerra, pero el partido ese de Primo de Rivera, la Falange Española, entonces todo este colectivo de pensamiento y de partidos desaparece después de la Segunda Guerra, pero el punto es que sí existía esta tercera posición, esta que mencionabas, y deja de existir completamente con la caída de los nazis. Yo creo que estamos llegando a la conclusión de que si bien toma algunas características de la izquierda, hay alguna que otra de la derecha o que se puede parecer. Es una posición diferente que se dio en un momento, ¿no? Creo que por suerte ya no existe. Creo que es evidente desde un análisis histórico serio que Trump no tiene nada que ver con Mussolini, en absoluto, ¿no? Que Bolsonaro no tiene nada que ver con Mussolini, que Abascal no tiene nada que ver, que Keiko y Porky no tienen nada que ver. Es como comparar a, no sé, algo que nada que ver, a Carlomagno con Bolsonaro, o sea, un feudalista que ya no existe con, no sé. A Roger Waters con Bad Bunny. Claro. O sea, cosas que en verdad no tienen ninguna vinculación, pero fuerzas ahí la comparación. Sin embargo, la comparación está permanentemente en los medios de comunicación. Veamos este video de la BBC, nada menos uno de los medios más poderosos del mundo. Y más sintonizados. Que creo que ilustra bastante bien este tema. Veámoslo, por favor. Le Pen, Salvini, Orbán, Bolsonaro, Trump, el partido Alternativa para Alemania, Vox. En Europa y en América hay movimientos, partidos y candidatos definidos como de extrema derecha por sus discursos nacionalistas y anti-inmigración. ¡Vive la France! Hacer a España grande otra vez. Y no son pocos los que ven en algunos de ellos la reencarnación del fascismo. Bueno, ¿qué les parece este video? La BBC, bastante bien caviar, creo es así, ¿no? Bastante bien. BBC. Bastante bien caviar, ¿no? O sea, porque sí, es, digamos. O también bobos baratos caviares. Bobos baratos también. Pero qué necesidad hay de hacer toda esa lista y decirle a todos ultraderecha. O sea, qué simplistas, ¿no? Qué Además, simplista el análisis. Cristian, tú mismo dijiste, entre Le Pen y Orbán había un mar de diferencias. Una gran diferencia. Y aquí lo ponen igual y ponen igual también a otros más, ¿no? Hagamos lo que no hace la BBC en Generación Bicentenario, ¿no? Que es especificar las diferencias, las vicisitudes de cada tipo de liderazgo
de la nueva derecha que se da en el mundo, ¿no? Eso está interesante. Por ejemplo, Patricio, ¿cómo fue el gobierno de Trump así rapidito? ¿Por qué no es de ultraderecha, digamos? Mira, el gobierno de Trump yo creo que tiene los elementos clásicos de la derecha, ¿no? Por ejemplo, bajó mucho los impuestos, sacó regulaciones, ¿no? Quitó un montón de subsidios que había. Liberal económicamente. Liberal económicamente, ¿no? De hecho, la bajada de impuestos fue similar a la de Ronald Reagan. En el ámbito cultural, en contra del aborto, digamos, en contra de la ideología de género, ¿no? Ese es en el aspecto más conservador. O sea, es un liberalismo conservador, Trump. Y con cierto tinte patriótico, en el sentido de que sí quiere velar por ciertas fronteras, pero no es que te va a votar. En la línea de lo del partido republicano, la línea típica del partido republicano. No es que le va a meter una patada a un haitiano, es que simplemente quiere hacer que la gente que vaya a su país tenga los papeles. Acá mi pregunta es, para decir si es ultra o no, ¿qué tanto se salió de la línea normal de lo que hubiera gobernado George W. Bush o su padre? Que eran dos republicanos típicos. Quizás más en el estilo del liderazgo, ¿no? Y en la forma de comunicaciones, ¿no? Pero en la creación legislativa. Pero porque los tiempos cambian, ¿no? Y las formas de comunicar cambian, pero en cuanto a contenido es un republicano. Sí, total. Oye, pero tú el otro día, fuera de cámaras, me comentaste que había unos datos de migración, por ejemplo, para desmitificar un poco las posturas, comparando a Obama y a Trump, bien preocupante, ¿no? Claro, o sea, Obama deportó finalmente más que Donald Trump. O sea, todo este tema del muro y todo ese tema que le decían a Trump, eres un nazi, eres una persona que odia a un xenófobo, etc. Al final, en las estadísticas te das cuenta que Obama deportó más. E incluso el muro, que hay ciertas partes que ya hay construcción del muro, fueron hechas incluso desde el gobierno de Clinton. O sea, son cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo que se les publicita demasiado. Exacto. Oye, Job, y a ti, yo me acuerdo que tú sigues bastante la política brasilera, ¿no? ¿Por qué Bolsonaro también es vilipendiado de la misma manera? Bueno, Bolsonaro se le hizo una gran campaña en contra porque él, para empezar, tuvo un fuerte componente economicista y de seguridad. Él es un exmilitar. Ha sido senador varios años antes de ser presidente y una de sus principales medidas fue liberalizar el uso de armas, facilitar el uso de armas para los ciudadanos, disminuir la delincuencia, devolverle fuerza a los policías y tuvo muy buenos resultados. Logró mejorar los números económicos, logró disminuir la delincuencia en varios estados y tuvo líos con los gobernadores federales. Y creo que eso le generó también muchos roces y muchos problemas políticos internos. Claro. Ahora, se le hicieron acusaciones que no tenían nada que ver con estos puntos positivos que te digo de sus gestiones. Por ejemplo, el tema de la Amazonía. Decían de que cosas que ya no tenían nada que ver. Que Bolsonaro va a depredar toda la Amazonía. Que con él la Amazonía se va a destruir al 100%. Cristian, y perdón que te interrumpa, pero en el tema de la Amazonía yo creo que al final Bolivia, el gobierno de Evo Morales, fue el que más quemó, ¿no? Claro, o sea, en ese momento. Ellos promovían pura falsa publicidad, de nuevo. Y veía de ONGs financiadas por Europa y de noticieros europeos y en momentos que no tenían nada que ver. De ahí en la pandemia también se le atacó mucho y él cometió el error de dar declaraciones fuera de lugar. No, y ahí yo creo que sí se fue un error, ¿no? Porque tampoco que sea perfecto, ¿no? Cometió declaraciones muy fuera de lugar y tomó una decisión dura que fue priorizar la economía por encima de la salud de las personas. Pero bueno, tampoco es de que si hubiera dado una orden de cerrar todo el país, hubiera evitado la mayor cantidad de muertes. Claro, porque acá en Perú también cerraron todo y no se evitaron muertes. Son estilos de gobierno que te pueden gustar pudo haberlo comunicado de otra manera. Bueno, son estilos de gobierno que te pueden gustar más o no, pero están dentro de los cauces democráticos, ¿no? Lo mismo con Vox en España, que yo personalmente conozco bastante gente de Vox, no soy, digamos, un fan de Vox, también me gustan cosas del PP o cosas incluso de Ciudadanos me han gustado en determinado momento, pero yo no conozco a partido que quiera acercarse más a Latinoamérica que Vox, ¿no? Viajan por la región, creen que somos parte, que Latinoamérica o Iberoamérica es parte de la misma matriz cultural y quieren cooperar. Les dicen que son antimigrantes. Yo los he entrevistado para el reporte, por ejemplo, y lo que me mencionan es, oye, nosotros estamos completamente a favor de la migración en la que haya una simbiosis cultural. Peruanos, vengan. Ecuatorianos, vengan.
incluso brasileños, vengan, pero sí creen que la migración tiene que tener simbiosis cultural y no creen que, por ejemplo, sea tan compatible la migración musulmana, ¿no? Porque tienen costumbres que llevan a cambiar radicalmente las legislaciones, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con Víctor Orbán, que sí es un poco más duro que Bolsonaro, que Trump, etcétera, porque, bueno, tampoco hay que decir las cosas como son. Ha debilitado extremadamente a la izquierda en su país, pero bajo los cánones de la democracia, quizás extremadamente duro en algunos casos, pero no es que haya un golpe de Estado o que tenga el país secuestrado como los Castro, ¿no? Hay unas falsas equivalencias ahí. Lo mismo con... Ahora, acá yo quería decir, claro, sobre Marine Le Pen, de verdad, lo vuelvo a decir, ¿por qué la consideran ultraderecha o extrema derecha? ¿Han visto su plan económico? O sea, creo que solo por ser nacionalista y ser euroescéptica o estar en contra de Macron, la meten en este saco, porque, o sea, su plan económico, su plan de pensiones, su reforma laboral, es de izquierda. No sé de dónde sacan que es de derecha. Es re de izquierda. No tiene ningún sentido. Solamente es antimigrante. Y miren lo que ha producido la ola de violencia por los migrantes en Francia, ¿no? Vayamos al caso peruano. ¿Existe realmente una derecha peruana? ¿En qué parte del espectro están nuestros políticos? Gran pregunta. Bueno, ahorita tenemos dos grandes representantes, hasta tres, si incluimos a Hernando de Soto, que fueron los que obtuvieron los mejores resultados en la primera vuelta del 2021. Y miren lo que dijeron dos de ellos en los siguientes videos. Hablo de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Adelante, producción. Primero quisiera corregirle, mire, un partido social cristiano no es un bloque de derecha. ¿Ya? Usted analice bien lo que estamos hablando, ¿no? Creemos que el Estado sí tiene que intervenir en la economía. Eso un clásico de derecha no se lo va a decir nunca, ¿ya? Es lo primero que he mencionado. Tanto Estado como sea necesario. Estaremos donde la población lo demande. Creemos que debe haber un Estado amigo y promotor. Bueno, yo creo que hasta tienen miedo de ser de derecha, ¿no? Es increíble realmente cómo es que se ha implantado este temor a decir lo que uno realmente es, ¿no? Tiene que hacer malabares ya para de alguna forma tratar de justificar ciertas cosas que de por sí no son de derecha. Obviamente que no dicen soy de izquierda, pero ¿por qué no reafirman y dicen soy de derecha? O sea, ¿qué tiene de malo decir soy de derecha? Exacto. ¿Qué necesidad tienen de decir no, un segundo, yo soy socialdemócrata, yo no soy de derecha? O sea, ¿cuál es el problema de decir, oye, sí, soy de derecha, estoy aquí, parado sin polo? A ver, si hacemos un análisis de su comportamiento, tanto de López Aliaga como de Keiko, digamos, son una derecha un poco malaguosa, como todas las posiciones doctrinarias en la política peruana, ¿no? Creo que nada es a la europea, estamos en Perú, ¿no? Pero están, digamos, según las definiciones que damos, más cercanos, a la derecha en cuanto a valores conservadores. Y el fujimorismo sí fue bastante liberal en la economía, etcétera, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa? ¿A qué le tienen miedo? Además, yo creo que también uno tiene que, o sea, como mismo tú has dicho, ¿no? O sea, hay una realidad, ¿no? Y en esta realidad, ellos, quieran o no quieran, están en el espectro de la derecha. Son los que combaten a los que se posicionan a rajatabla como la izquierda. Pero es que yo creo que se están dejando amilanar o asustar por el hombre de paja que ha creado el intelectualismo peruano. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la otra vez te comentaba sobre este concepto del que hablaba Vergara, del neoliberalismo, donde incluía en un mismo saco a todos, desde Fujimori hasta PPK, todos los políticos peruanos que han gobernado eran neoliberalismo. Hasta Ollanta ponía ahí. Y luego decía que era hasta Ollanta, Toledo, Fujimori, que Vergara tiene un artículo que se llama Primer año de Ollanta o 20 años de un sistema. Y encima te decía que ellos eran los sucesores mejorados y ultra más poderosos del oligarca. Entonces te metía dentro de un mismo saco 200 años de gobernantes republicanos y militares. No, realmente. Decía que todos son lo mismo. Una locura. Claro, pero volvamos a las dos preguntas que les quiero plantear. ¿Por qué la derecha tiene tanto miedo? Y si es que hay una derecha en el Perú, ¿no? Yo creo que sí hay una derecha en el Perú. Yo creo que hoy en día tienes a Avanza País y a Renovación Popular, que yo creo que son la derecha hoy en día, digamos, más derecha en el sentido de que se posicionan más ahí.
No meto tanto el fujimorismo de Keiko, porque siento que a veces el rol de derecha o su rol político termina siendo más un pragmatismo o más un populismo. Entonces, si bien están dentro de la categoría, no considero que asuman ciertos elementos, digamos, clásicos que ha tenido la derecha históricamente en el Perú. Mira, yo creo que hay agentes de derecha, o sea, hay personas, políticos de derecha, tal vez incluso comunicadores de derecha, pero no hay nada parecido a organizaciones o partidos de derecha. Pero ni de centro, ni de delincuentes, ni de nada. O sea, son derechistas de nuestro sistema político. Bueno, organizaciones terroristas de izquierda sí hay. Bueno, eso sí hay, pero eso siempre hay. Bueno, que la quieren equiparar con la resistencia. Ahí sí saben organizarse. No, pero nosotros también tenemos nuestra organización terrorista, se llama La Resistencia. No, hay que tener cuidado. Cuidado que si te portas mal te tiran caca. Si sales con tu pueblo del Che te tiran un caga encima. ¿Sabes qué creo que pasa? Que la derecha peruana es tan pobre que no se ha dado cuenta que la derecha a nivel mundial despertó. Veamos a qué punto ha despertado con este video del candidato por la libertad avanza a la presidencia argentina, Javier Milei. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, Panic Show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué tal Rockstar? O sea, esto es la derecha que despierta, ¿no? No puedo creer que ese tipo sea libertario. Oye, ¿este es Javier Milei o Noel Gallagher? No entiendo. O sea, claro, qué increíble, ¿no? Es Mick Jagger en el Es Mick Jagger, sí. Este huevón es libertario. O sea, estos huevones que no sacan nunca más del 5% en... Este hace Move Like Milei, no Move Like Jagger. No, pero o sea, ahí tú te das cuenta de algo muy interesante, ¿no? Si tú lo comparas, porque yo hice la comparación del meeting de Milei con el de Patricia Bullrich. El de Patricia Bullrich son puros viejonazos que están viendo a la señora hablar. Mira, Milei es un fenómeno de la juventud y un fenómeno también porque nunca habíamos visto un partido libertario. ¿A qué nos referimos con libertario? Con que quiere llevar el Estado a su mínima expresión, con niveles reales de alcanzar una presidencia. El Partido Libertario en Estados Unidos, ¿cuánto saca? No, es un chiste. No, tú eres bueno, exagerando. 5% si es que la gente... Exagerando. 5%. En algún estado. Ahora, ahora sí quiero recalcar... En algún condado. Ahora, sí me gustaría recalcar algo de Milei que estábamos hablando en cuestión de, en general, la derecha. Milei, si hubiera tenido un discurso únicamente libertario, de repente sacaba un voto no tan alto, pero ha incluido dentro de sus filas y también dentro de su discurso elementos de las otras derechas. Claro, ha hecho concesiones. Por ejemplo, el tema se del ha aborto. vuelto antiaborto. Él no se ha vuelto, él lo era, pero no, digamos, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Se ha vuelto. No, él siempre lo ha sido, pero digamos, le ha puesto más énfasis en eso. Claro. ¿no? Y digamos, en el tema de seguridad está también con el rollo de el que roba la paga, ¿no? Y está, digamos, se asoció con Bolsonaro, con Vox. Y o sea, tiene sentido común, bro. ¿Cómo es posible que un candidato de estas características tenga este resurgimiento, que esté compitiendo, sea puntero en un país como Argentina? Porque se dio cuenta que los políticos timoratos de la derecha no conectan. La derecha tibia. Claro, la derecha los cobarde. Tibios. Y que la gente quiere soluciones a sus problemas, ¿no? Claro. Esperemos, ahorita se está transcurriendo las elecciones de primarias, esperemos que le vaya súper bien y que ya en la elección oficial, creo que los tres lo apoyamos abiertamente en cuanto a la elección argentina. Ese país necesita un cambio. Una pregunta más que ya para una de las últimas preguntas que tengo para ustedes, ¿no? Si es que este progresismo moderno que vimos, esta renovación de la izquierda de los últimos 30 años, más o menos desde la caída del muro, ha reavivado a la derecha, la ha hecho despertar de su letargo. ¿Ustedes creen que esto es una reacción al progresismo o no? Yo sí creo que sí. O sea, ha regresado fuertemente la derecha con nuevos atributos, precisamente porque la izquierda también se ha
digamos, reagrupado, ¿no? Entonces ya el discurso de la izquierda ya no es el voy por tus ahorros o voy a estatizar la banca, sino va por el tema de que si eres hombre eres malo, ¿no? De que tienes que permitir que todos los inmigrantes entren, de que, digamos, hay esta cuestión racial de discriminación únicamente hacia la gente afroamericana. Entonces, eso ha fomentado que hay un disguste fuerte del sector de la derecha de la población, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el progresismo ha unificado a todas estas diferentes ramas de la derecha que estaban un poco encontradas entre sí, que no se ubicaban mucho, a decir, ok, mira, el monstruo se está levantando de nuevo. O nos unimos o nos va a comer a todos. Claro. Yo ahora que has mencionado a la derecha tibia, creo que tienes razón. Hay un hartazgo contra este consenso que había entre una derecha centrista y una izquierda centrista que se pasaban la pelota en casi todos los países de Occidente. Y por eso es que aparecen esta derecha disruptora como Vox en España o el mismo Milei acá en Argentina o el caso de Kast en Chile, que ya representa una derecha verdadera, no timorata, que está separada del progresismo, que está separada de ese... Estamos todos de acuerdo en casi todo, excepto de que yo manejo la economía un poco distinto que tú. No, claro, pero además yo creo que el modelo, digamos, gerencial, empresarial de la derecha, relaciones públicas, ¿no? CEOs, ya ha muerto en todo el mundo y sobre todo en la región, ¿no? Los Piñera, los Macris, los PPKs. Claro, ya nadie cree en ellos, nadie vota por ellos. Los Iván Duque, etcétera, han perdido la oportunidad que tuvieron de hacer política porque están pensando en cifras y en estadísticas y no tienen un mensaje social, ¿no? Que es lo que el electorado quiere ahora. Quiere un mensaje social en contra de los embates del progresismo que quiere cambiar los estándares básicos con los que siempre ha vivido la humanidad. Bueno. Otra pregunta. ¿Está cambiando la actitud de los jóvenes hacia la derecha? Yo creyera que sí. Milei es un... Sí, Milei es un claro ejemplo, ¿no? O sea, Milei, ahí te das cuenta cómo es que pegan ese tipo de discursos. Y yo creo que pega porque por mucho tiempo el progresismo es el que de alguna forma, se ha vuelto el status quo, ¿no? Entonces, si es que antes ser punk, por ejemplo... Ahora la derecha es el anti-establishment. Claro, la derecha es el Claro. Claro. Y mira, ojo con algo. No sé, ustedes que aquí no... La derecha ahora es la rebeldía. Exacto. O sea, Johnny Rotten, el cantante de Sex Pistols, aquí ya todos nos vacila Sex Pistols, claro, dijo una vez que el nuevo punk es la derecha. Y el pata votó por el Brexit, apoyaba a Donald Trump abiertamente. Entonces ahí te das cuenta un poco dónde está realmente... Es un maestro. Es un genio, ¿no? Sí, sí. Escuchen Sex Pistols, para los que no han escuchado, es un bandón histórico de los 70s. Bueno, es que tú mira cómo están votando en países como Argentina, España, el mismo Reino Unido, los segmentos más jóvenes de la población, los que están entrando a votar, y ya nos está dando esa tendencia que se ha estado dando en los últimos años de que todos los jóvenes iban y votaban de frente por la izquierda, sino muchos de ellos están votando por los partidos de derecha, y los que muchos hemos visto que llaman a estos documentales ultraderecha. O sea, es un fenómeno extraño, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Jóvenes, ya saben, jóvenes como nosotros, ya saben, hoy en día la derecha es lo más cool que hay, ¿eh? Nada de estar con progresismos, eso ya es de viejos levianos. Los viejos levianos hoy en día ya son progresistas, ¿no? Bueno, finalmente la última pregunta era, ¿por qué somos de derecha, amigos? ¿Qué nos hace de derecha? Es bien, la pregunta es complicada. Yo, en general, siempre que me preguntan eso, digo porque me baño, ¿no? Yo no te creo. Pero bueno, yo tampoco te creo, pero bueno. Tengo ahí por ahí mi lado de repente medio menchevique. ¿Te acuerdas cuando era igualito a Pablo Iglesias? Sí. Y me corté el pelo y de ahí Pablo Iglesias se cortó el pelo también, ¿no? Me cago. O sea, Pablo Iglesias es tu admirador. Es mi admirador. Eso parece el set de la tuerca. No, ya para podernos serio. ¿Por qué soy de derecha? Yo creo que soy de derecha porque yo creo en la igualdad ante la ley. Yo creo que todos nosotros tenemos la misma dignidad y tenemos el mismo derecho de perseguir nuestros sueños y nuestras metas, pero nadie tiene que venir a decirnos cuál es el límite o tope de acción de nuestras vidas. Entonces yo creo que el respeto a la igualdad ante la ley es lo que me hace a mí ser más conforme con la derecha, ¿no? Y además, creo yo, que viendo todos los crímenes que ha cometido la izquierda históricamente, me es imposible, pues, tener siquiera una pizca de admiración hacia la izquierda, ¿no? Para mí es prácticamente igual, salvo casos muy particulares que
casi igual al nazismo y al fascismo a nivel histórico de genocidio. Claro, claro. Qué interesante tu respuesta. Porque en verdad yo no te creo que te bañes. Pero bueno, yo soy de derecha porque creo que el rol del Estado en nuestra vida y en nuestra sociedad es dejar la arena del juego bien establecida y bien clara para que nosotros, sociedad civil, humanos y ciudadanos, seamos los que desarrollamos y hacemos el juego. Entonces, a diferencia de otras posiciones, en particular la izquierda, el Estado no es el que nos pone las muletas o las rueditas y se asegura de que nosotros salgamos adelante, sino somos nosotros los que nos hacemos cargo de nuestras vidas. Y el Estado se asegura de que las reglas estén bien puestas. Bueno, yo soy de derecha por la historia, ¿no? Creo que la historia ha demostrado que los países que toman caminos más tirados a la derecha se desarrollan mucho más, reducen la pobreza, construyen infraestructuras, tienen mejor educación, tienen mejor comercio, mejor calidad de vida, más felicidad en términos de cualquier medición que los partidos de izquierda o que se han mantenido, que los países de izquierda o que se han mantenido muy a la izquierda. Y hay países que sinceramente tienen longevas dictaduras de izquierda. Hoy en día casi no hay longevas dictaduras de derecha en el mundo, prácticamente no hay ninguna longeva dictadura de derecha en el mundo. No que conozca. No, o sea, piensen en este momento, ¿cuántas dictaduras de derecha hay en este momento en el mundo? Yo sé que... La dictadura congresal de Perú. Ah, bueno. Puta, sí, es que nosotros somos fachos. Nosotros somos fachos, sí. Pero bueno, eso básicamente, ¿no? Porque la humanidad se ha desarrollado más, los pobres han dejado de ser pobres, las carreteras se han construido, la gente ha tenido una vida más feliz cuando los países han llevado con libre empresa, con eficiencia, con meritocracia, seguridad, por sobre la expropiación de los medios de producción, sí, con más seguridad, ¿no?, que en los países de izquierda, ¿no? Creo que eso define por qué soy de derecha y además porque es más cool. Es verdad. Después de esto vamos a escuchar Sex Pistols y nada, ver videos de Donald Trump. Claro. Bueno. Sí, yo voy a bañarme, de verdad. Yo también soy de derecha. Patricio, te recomiendo que... No, yo no me baño. No le mientas al público. Pero bueno, muchas gracias a los dos por estar hoy día. La próxima semana vamos a ver qué sorpresa les preparamos, porque tenemos varias ideas locas para presentarles, ¿no? Muchas gracias, Patricio y Cristian. Muchas gracias al público y muchas gracias a ustedes. Gracias, público. Gracias, amigos. Un gusto. No, esto ha sido Generación Bicentenario, siempre por Canal B, El Reporte, Win TV, Yotalán, Econocable, Cable Más, Incavisión, Amazónica TV, Bantel, por YouTube, elreporte.p. Muchas gracias por vernos y recuerden, este es el único programa en el que siempre estamos bien bañados y el único programa en el que tenemos las zapatillas listas siempre para marchar ante cualquier injusticia. Para cerrar, acuérdense, hoy en día es más cool ser de derecha que de izquierda. ¡Chao! A bañarse. Chao, chao.